Audi benigne conditor, nostras preces confletibus. Ave María Purísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos como iglesia la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Solamente en algunos lugares, especialmente en América, se celebra esta fiesta el 3 de mayo. El 14 de septiembre también se tiene como fiesta la exaltación de la Santa Cruz. Es la misma cruz, es el mismo Cristo. Con una diferencia, y es que el 3 de mayo se celebra, es el día del descubrimiento de la Santa Cruz, que Santa Elena, la mamá del emperador de Constantino, que le dio la libertad religiosa a la Iglesia Católica en el año 313, Santa Elena descubre la cruz y pues justamente se va a decir de la vera cruz, es decir, la verdadera cruz, que se va a mostrar porque se descubrió que estaba por allá abandonada y hizo muchos milagros, muchas conversiones. Al comienzo, pues algunos intentaron robarla y finalmente, pues se logró dividir y una parte, pues se quedó en Roma y otra se quedó en Tierra Santa. Pero ya, pues obviamente dividida y en fragmentos, pues habían pasado por lo menos unos 400 años, menos 300 años, y pues obviamente que ya no iba a quedar la cruz en el mismo estado en el que estaba cuando fue crucificado Cristo, y si estuvo pues por allá tirada, pues se descompuso. Pero el tema es que hoy recordamos el madero santo en el que Cristo y nos dio la victoria a nosotros, nos dio la libertad, porque después de estar en las garras del diablo, como presa del demonio, pues Cristo nos ha liberado y nos ha sacado de las garras del maligno, por la cruz, por derramar su sangre en la cruz. Lo que hoy recordamos es al mismo Cristo, no es un madero, no es un palo, no es algo simplemente como un signo, un simbolismo, como una idolatría, no, es a Cristo en realidad. Es a Cristo porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz, San Pablo lo va a decir, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, pero si Cristo no hubiera muerto en la cruz y resucitado obviamente, pues vana sería nuestra fe. San Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 2, dice Pablo que según la tradición del pueblo de aquel entonces, el pueblo judío decía, maldito todo el que muere en una cruz. Eso era el dicho, claro. Y pues por eso Cristo lo crucificaron. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Porque fue considerado un hereje, un blasfemo, porque se consideró hijo de Dios. Y por lo tanto, eso era maldición. Y como pues lo consideraron blasfemo, hereje y demás, pues lo crucificaron. Pero Pablo dice, Cristo se hizo motivo de maldición para vencer esa maldición y hacerlo ahora bendición. Y por eso nosotros portamos la cruz, hacemos la señal de la cruz, indicando que nosotros fuimos liberados allí. Y pues obviamente ya en una pedagogía que también es doctrinal, de educación en la iglesia, pues invocamos las tres divinas personas cuando hacemos la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estamos invocando las tres divinas personas, haciendo la señal de la cruz. Pues en ese sentido, la iglesia pues ha querido cristianizar como Cristo lo enseñó,
Si antes la cruz era motivo de maldición y todo el que en la cruz era maldito, pues Cristo le va a dar otro sentido. Ya no le va a dar el sentido no va a quedar el sentido de maldición, sino de bendición. Y ahora ya entonces la cruz no va a ser maldita, va a ser motivo de bendición. Y San Pablo lo va a decir, dice Pablo en la misma carta a los Gálatas capítulo 2, dice Pablo, y Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz entonces es la alegría del cristiano. Portamos la cruz con honor. Portamos la cruz como medio de victoria. Aquí Cristo en la cruz venció al diablo y yo con la cruz también voy a vencer al diablo. Con la cruz venzo la tentación. Por eso la importancia de siempre hacer la señal de la cruz. Siempre hacer la señal de la cruz. Hay muchos testimonios con la cruz y uno de esos es con Cipriano, San Cipriano el brujo, que quiso hacerle un hechizo a una mujer cristiana y no pudo. Fue tanto el trabajo de su brujería y hechicería que no pudo. Hasta que finalmente le pregunta al diablo, ¿y por qué no puedo yo con esta? Y el diablo le tiene que responder, es que ella hace todos los días la señal de la cruz, porque ella cree en el crucificado que es más poderoso que yo. Y San Cipriano por eso dice, es que hay uno que es más poderoso que usted. Sí, entonces yo voy a creer que es más poderoso en Cristo. Y Cipriano se convierte. Pero el tema es la señal de la cruz, que el mismo diablo dice, es que ella todos los días hace la señal de la cruz. Todos los días se signo de protección. Si hay algo que le teme y odia el diablo, es la cruz. Porque sabe que en la cruz fue vencido. En la cruz Cristo lo venció. Y entonces, hoy Pablo, volviendo otra vez a retomar a San Pablo, pero ya en la carta a los Filipenses, que es la epístola de este día, Filipenses capítulo 2, Pablo dice que Cristo se anonadó, que él mismo, siendo Dios, se humilló, se hizo esclavo. Él mismo tomó nuestra condición humana, pero él, dice San Pablo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la cruz, obediente. El Padre Celestial lo envía para eso, para que en la cruz nos rescate y nos libere. Entonces, San Pablo dice, por lo que Dios también lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, por morir en la cruz, por morir en la cruz. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los seres celestiales del cielo, terrenales en la tierra e infernales. Esta traducción lo explica mucho mejor o se entiende más cuando habla de los seres celestiales, terrenales e infernales. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Porque en Cristo el Padre recibe gloria. En el santo sacrificio de la misa, cuando el sacerdote ofrece el santo sacrificio de la misa, es ofrecer e inmolar a Cristo. Y el que recibe la gloria es el Padre Celestial, es Dios Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo. El capítulo 17 de San Juan nos va a contar esa oración sacerdotal que Cristo hace y le dice al Padre Celestial, glorifica a tu Hijo con la gloria que antes tenía. Y los pasajes, especialmente de la transfiguración, del bautismo de Jesús en el Jordán también, pero especialmente la transfiguración, el evangelista nos cuenta, dice, lo he glorificado y lo glorificaré todavía más, porque fue obediente hasta y muerte de cruz. Cristo fue obediente en la cruz y en la cruz nos rescató, porque a eso vino a la tierra, a rescatarnos, a redimirnos. Pero entonces la cruz, que se convierte en toda una pedagogía de evangelización, la cruz que se convierte en toda una forma de mostrar
no como un hereje llamado Jorge Mario Bergoglio decía, que es el fracaso de Dios o el fracaso de Jesús. No, ningún fracaso. Al contrario, es victoria. Es victoria. No es ningún fracaso. Sí, dice el mismo Pablo, para unos como los judíos es escándalo la cruz. Para los griegos que piden sabiduría, pues no les importa mucho la cruz. Pero para nosotros, la cruz es victoria. Para nosotros la cruz es salvación. Para nosotros la cruz es redención, redimirnos con el Padre Celestial. Eso es la cruz. Para algunos sí es escándalo. Para otros pues no es importante. Pero para nosotros es muy importante. No es escándalo. Para un cristiano, de ahí viene la palabra cristiano y Cristo también, de cruz. Cristo que significa el Mesías, el ungido. Pero este va a plenificarse es en la cruz. Un cristiano tiene que imitar a su maestro en la cruz. A sí mismo, despojándose de todo. Al mundo, a los placeres, a los gustos, cuerpo, darle placeres al cuerpo por agradar a Cristo. Porque todos los placeres de este mundo y los de la carne no son de Dios, vienen del maligno, los placeres. De ahí que tenemos 3 enemigos. El ser humano tiene 3 enemigos: el mundo, el demonio y la carne. 3 enemigos que tiene el alma para poderse salvar. 3 enemigos. Pero entendamos también entonces que la Santa Cruz, que es motivo de victoria, motivo de salvación, nosotros la besamos. En el Antiguo Testamento, el altar, por ejemplo, Abraham, los profetas, Elías mismo, construyó un altar de piedra. Y en ese altar de piedra se saca. Ahora, Cristo sube al Gólgota, también en el Gólgota. Pero también hay otra prefiguración, y es con el mismo Abraham, cuando su hijo Isaac carga la leña para subir a la montaña y ofrecer el sacrificio. Es una prefiguración. El padre Abraham, el padre, su hijo Isaac, que el padre le dice: cargue la leña, cargue el leño donde vas, sobre el que vas a ser inmolado. Pues eso mismo que hace Abraham, que es una prefiguración de Cristo, es lo que Cristo va a hacer y lo que hoy nosotros como iglesia seguimos haciendo. ¿Qué seguimos haciendo? Ofreciendo la vida, ofreciendo el sacrificio al Padre Celestial. Es por eso el altar debe ser de piedra, de mármol o de madera. El altar no debe ser ni de vidrio, ni de plástico, ni de otro material diferente a la piedra o a la madera. Porque en el Antiguo Testamento el sacrificio que se hacía era en piedras, un altar alto, para ver la víctima, el crecimiento de la vida al Padre. Y ya en Cristo, en el Nuevo Testamento, que en la cruz entonces Cristo mismo va a ofrecerse en un madero. Por eso besamos el madero santo de la cruz. Cristo lo besó, nosotros también lo besamos. Y el sacerdote, cuando está en la Santa Misa, besa el altar, besa a Cristo. Porque el altar es la cruz. El altar, o mejor, la cruz, es el altar en el que Cristo. Y entonces, como la cruz es el altar, este altar es el lugar donde se inicia. Entonces, en donde está Cristo, ahí muere Cristo, ahí derrama su sangre, entrega su cuerpo por nosotros, por nosotros que somos pecadores.
Pues pudiéramos decir muchas cosas más del tema de la exaltación de la Santa Cruz, por qué Cristo murió. Pero tengamos hoy claro y es que nosotros fuimos redimidos, rescatados. El precio que Cristo pagó por nosotros fue muy alto. Pagó en la cruz. Y tanto el libro de los Números, en el capítulo 21, como el Evangelio de Mateo, nos vienen a decir, y hoy mismo San Juan en el capítulo 12, la exaltación, que es lo que hoy celebramos. En el Antiguo Testamento, el libro de los Números, fue una serpiente. El mismo Dios mandó exaltar la serpiente, un estandarte. Dios mandó hacer un estandarte, una imagen de una serpiente, y los que eran picados por la serpiente, entonces miraban al estandarte de la serpiente y se curaban. Ahora es con Cristo. Mirando al Cristo, contemplando al Cristo, somos rescatados, redimidos. Y Cristo dice, cuando yo sea exaltado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Cuando me crucifiquen, cuando yo muera en la cruz, los rescataré a todos. Y por eso la cruz debe estar siempre en lo alto, no escondida por allá, no. Y hoy es un día para exaltarla, mostrarla. Hay que revestir la cruz, adornar la cruz, para decir, esta es nuestra bandera. Esta es la bandera del cristiano. Aquí Cristo por mí. Aquí en esta cruz me liberó Cristo. Y yo también porto la cruz, signo de que soy cristiano, le pertenezco a Cristo. Y ya por eso muchos santos, el mismo San Pablo, San Pedro, también crucificados, añoraban como su maestro igual. Y San Pedro dice, pues como mi maestro, pero crucificado con cabeza hacia abajo. Que sea peor mi tormento, mi tortura, porque soy un pecador, un miserable, y debo peor que mi maestro. Y así muchos, insisto, Pedro, San Pablo y otros, desearon también la cruz, muchos crucificados por la causa de Cristo. Pues hoy pidámosle al Señor para que la cruz, que sea nuestra victoria, nuestra salvación, nosotros siempre la portemos, la mostremos, y si tenemos que cargar la cruz de cada día, la cruz de la enfermedad, del problema, de la desilusión, cualquier problema, cualquier situación difícil, portemos la cruz con amor. Y como Pablo lo va a decir también, uno mis dolores a lo que le falta la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo nuestro Señor, que venció en la cruz al maligno, nos ayude también para vencerlo. Cada vez que hagamos la señal de la cruz, sea en la frente para alejar los malos pensamientos, en la boca para alejar las malas palabras, o en el pecho para ser protegidos por Dios, y que nuestro corazón, nuestros sentimientos sean solamente de Cristo. Y ahí también nosotros venzamos la tentación, venzamos al maligno. Y recordemos entonces que la cruz no es motivo de maldición, sino motivo de bendición. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Vacant Praetory. Cor tum regnavit. O Marie.